Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Al ADN, y gracias a todos esos científicos es por lo que hoy sabemos que el DNA de forma B es el de doble hélice helicoidal de estrógira, que es el que compone la mayoría de los DNAs de los organismos vivos. El diámetro es de doble hélice de 20 angstroms, 10,5 pares de bases por vuelta. En una vuelta completa hay 36 angstroms o 3,6 nanómetros. Se sabe que en el surco menor hay hasta 6 angstroms de ancho, punto de contacto por tanto con las histonas, y el surco mayor es el punto de unión con proteínas que interactúan específicamente con ciertas bases de DNA, ya que en este surco, las bases nitrogenadas se encuentran más expuestas y por supuesto que el DNA son hebras complementarias que se unen con dos puentes de hidrógeno, la adenina con la timina y la guanina con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. También deciros que el esqueleto hidrofílico constituido por el azúcar desoxirribosa y los grupos fosfatos alterados o alternados hacia la cara posterior de la hélice tienen una carga negativa, por lo que interaccionan con proteínas de carácter básico que estabilizan a dicha estructura. La cadena de DNA, como ya sabéis, va en sentido 5' 3' y posteriormente en la hebra de nueva síntesis de 3' 5', que los puentes de hidrógeno en las bases complementarias son bastante importantes, y también deciros que las fuerzas que más contribuyen a la estabilización de la doble cadena son las fuerzas débiles de las fuerzas de Van der Waals, además de los puentes de hidrógeno. Las otras fuerzas, de hecho, que se suelen encontrar colaborando son interacciones hidrofóbicas entre las bases adyacentes de una misma cadena polinucleotídica, aumentando la entropía de la molécula, y las interacciones electrostáticas en el esqueleto azúcar-fosfato. Las formas tridimensionales, como ya comentamos, del DNA en forma A son un poco distintas, como veis en la tabla, con algunas pequeñas diferencias a nivel estructural respecto de la forma B, y la forma Z, que también presenta unas pequeñas variaciones y que no vamos a comentar ahora porque ya os las he comentado en otros vídeos, pero bueno, que las recordéis que existían esas estructuras. Por supuesto, también hay que hablar de las estructuras no habituales del DNA, que son aquellas que son conocidas como palíndromos en primera instancia, que son secuencias de DNA bicatenario en las que la secuencia de pares de bases de las dos cadenas presenta una simetría rotacional binaria alrededor de un eje y su secuencia es la misma en ambas hebras. También suelen encontrarse secuencias que son autocomplementarias y pueden formar estructuras en horquilla o cruciformes, y aparecen en regiones implicadas en la regulación de la expresión génica. También aparecen otras estructuras no habituales, como es la repetición especular, que es una secuencia de DNA de doble hélice que presenta simetría en una repetición invertida en cada hebra. La triple hélice o DNA de triplex, o también conocido como el H-DNA, es una triple hélice de DNA que puede formarse en secuencias que contengan polipurinas o polipirimidinas. Así, los átomos que participan en la formación de los puentes de hidrógeno se denominan posiciones de Hoxton, que por eso se denomina H-ADN. También está el tetraplex o cuádruplex de DNA, que es el tetraplex G, constituido por 4 hebras que se aparean entre sí y aparecen en secuencias con alta proporción de guaninas. El tetraplex emotif es el constituido por 4 hebras que aparean entre sí y aparecen en secuencias de alta proporción de citosinas. Las transformaciones químicas de los ácidos nucleicos, ya os los comenté que estaba la desnaturalización y la renaturalización, así como la metilación del DNA para poder producir silenciamiento
o inactivación de ciertos genes. El superenrollamiento del DNA nos llevaba a que el superenrollamiento pudiera ser negativo, de manera que normalmente era un proceso en el cual la apertura de la doble hélice para la replicación, la recombinación o la transcripción era muy importante, y presenta las vueltas superhelicoidales hacia la derecha. Por convención, se dice que se presenta el superenrollamiento, por tanto, negativo en el DNA de forma B. Por otra parte, tenemos el superenrollamiento positivo, que sería el DNA que presenta las vueltas superhelicoidales hacia la izquierda por convención, que se dice que se presenta en el superenrollamiento positivo. Este normalmente es más raro de ver, pero aparece cuando se introducen giros adicionales en la doble hélice que dificultan la separación de las cadenas. Los parámetros importantes que tenemos que tener en cuenta es el número de enlace o LK, que se define en muchos casos como el número de veces que una hebra da vueltas alrededor de la otra, y que es importante a nivel de estudio del enlace topológico para describir cómo están las dos hebras físicamente, y las dos moléculas de DNA que difieren únicamente en el número de enlaces se denominan topoisómeros. Esto también ayuda mucho a nivel evolutivo. El número de vueltas en principio determinado es por la diferencia de enlace específica de sigma o densidad superhelicoidal, que se da por el número de vueltas, como digo, eliminadas con respecto a las presentes del DNA en estado relajado. También hay que hablar, por supuesto, de las topoisomerasas, que son aquellas que están encargadas de relajar o desenrollar el DNA y que actúan modificando el número de enlace por hidrólisis del enlace fosfodiéster. Las topoisomerasas pueden ser varias. Están las topoisomerasas de tipo 1, que llevan un corte transitorio en una de las hebras del DNA, modifican el número de enlace en más o menos 1, concretamente, y no utilizan energía de ATP. Sin embargo, las topoisomerasas de tipo 2 realizan cortes en ambas hebras, modifican el número de enlace en hasta más o menos 2 y también utilizan la energía de ATP, como veis un poco distintas. También aparecen la topoisomerasa 1 y 3, que son las de tipo 1, como hemos comentado, ¿vale? Las topoisomerasas tanto 1 como 3 son de las topoisomerasas tipo 1, y las topoisomerasas de tipo 2, como la DNA girasa y la 4, son dentro de las topoisomerasas de tipo 2, es decir, las topoisomerasas que hemos comentado, o que vamos, mejor dicho, así que las topoisomerasas que iremos comentando a lo largo de los procesos de replicación, transcripción y demás, saber que la 1 y la 3 son de tipo 1 y la 2 y la 4 son de tipo 2, ¿vale? Bien. La rotura del DNA se suele dar también por algunos tipos de enzimas, como es el caso de los nucleasas, que son enzimas que hidrolizan los ácidos nucleicos por rotura del enlace fosfodiéster y se pueden clasificar a su vez según el sustrato que hidrolizan, ya que pueden ser inespecíficas hidrolizando DNA y RNA, o específicas si son el caso de las ribonucleasas o las desoxirribonucleasas. Como os podéis imaginar, ribonucleasas para el RNA, desoxirribonucleasas para el DNA. Según su modo de acción, también están las exonucleasas, que hidrolizan el ácido nucleico a partir de los extremos de la molécula, o endonucleasas, cuando hidrolizan el ácido nucleico rompiendo enlaces fosfodiéster desde el interior de la molécula. Según la posición del enlace fosfodiéster hidrolizado, tenemos el tipo A, que hidrolizan el enlace entre el fosfato y el 3'OH, originando los 5 oligonucleótidos, y el tipo B, que se hidrolizan en el enlace entre el fosfato y el 5'OH, dando los 3' oligonucleótidos. Los ejemplos de las nucleasas, pues bueno, os comento que existe la RNasa pancreática, que es una endonucleasa de tipo B, y otro ejemplo sería la desoxirribonucleasa, por ejemplo, como es el caso de la DNasa, que tiene endonucleasa de tipo A, que son normalmente en ambos casos, como digo, enzimas especiales. Sea como sea, bueno, una de las cosas que hay que especificar como cuestión así un poco interesante es que la función biológica que se reconozca y demás en este tipo de enzimas de restricción o modificación se marcan con el DNA o con el RNA que cada uno quiera o esté interesado en estudiar. El sistema de restricción-modificación es, por tanto, en su conjunto formado por esas proteínas o enzimas, mejor dicho, que llevan una nomenclatura de enzimas de restricción que se denomina en el siguiente ejemplo, por ejemplo, EcoRI. Esto se traduce como que la primera letra
corresponde a la inicial del género bacteriano, que en este caso es la Escherichia. La segunda letra y tercera letra indican la especie bacteriana, en este caso sería la Escherichia coli, así que co de coli. La cuarta letra indica la cepa, es decir, que tenemos que ver qué tipo de cepa hay, porque recordar que en las bacterias hay varias y bueno, pues eso es bastante importante. Y el número romano indica el orden del descubrimiento, es decir, según se van descubriendo, pues se van añadiendo números hacia el final, 1, 2, 3, 4 y hasta el infinito y más allá. Los distintos puntos de las endonucleasas de restricción que acabamos de comentar tienen un lugar de reconocimiento específico, un lugar de ruptura. Una nucleasa y una metilasa son en principio enzimas en cualquier caso, y los requisitos para la metilación dependen de cada una, así como los requisitos para el corte. Para que os hagáis una idea, el lugar de reconocimiento de la endonucleasa de tipo 1 es aquella que lleva una secuencia bipartita y asimétrica, denominada como TGAN 8-TGCT. Su parte del lugar de ruptura es hasta 1000 pares de bases o más de distinta. Su lugar de ruptura es de hasta 1000 pares de bases o más de distancia respecto al lugar de reconocimiento. Si es nucleasa o metilasa en una misma enzima, la respuesta es sí, hace las dos cosas. Los requisitos para la metilación son el ATP, el magnesio y el famoso SAM, y los requisitos para el corte también son los mismos. En el caso de las de tipo 2, las endonucleasas de tipo 2 llevan una secuencia de 4 a 6 pares de bases palindrómicas, como es el caso de la GAA-TTC. El mismo sitio del lugar de ruptura o muy próximo al lugar de reconocimiento. En cuanto a la nucleasa y metilasa en una misma enzima, la respuesta es no. En el caso de la endonucleasa de tipo 2 no se cumple eso. Los requisitos para la metilación son el SAM y los requisitos para el corte son con magnesio o manganeso. En el caso de las endonucleasas de tipo 3, su secuencia asimétrica es de 5 a 7 pares de bases y comienza por AGA-CC. Su lugar de ruptura suele ser de 24 a 26 pares de bases hacia el lado 3' del lugar de reconocimiento. La parte de si es nucleasa y metilasa en una misma enzima, la respuesta es que sí. Y los requisitos para la metilación, así como para los requisitos que se necesitan para el corte, son el ATP, el magnesio y el SAM. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.